esta oportunidad vamos a charlar con el licenciado en Economía Facundo Rodríguez, con quien vamos a abordar los recientes anuncios del ministro de Economía Nicolás Caputo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte y tenerte como siempre, no todo lo que parece. Bueno, me gustaría conocer en primera instancia, Facu, una reflexión de las recientes medidas del ministro Caputo. Bueno, creo que en gran medida las primeras observaciones que podemos ver son las medidas que tomó respecto del tipo de cambio, ¿no? Vemos que el gobierno ha oficializado un tipo de cambio de 800 pesos. En estos días vemos que el mercado ha respondido de cierta manera bastante bien. Los dólares financieros fueron bajando, están ahora alrededor de 900 pesos cerrando la semana. Y se prevé que va a haber una baja en ese sentido, ¿no? Por otro lado, los anuncios también de alguna manera hacen referencia a ciertos recortes en el gasto público. Principalmente los recortes son en materia de subsidios económicos, esto es, subsidios al transporte, subsidios a la energía, al gas, ¿no? Y otro recorte importante que se va a hacer en materia de jubilaciones y lo que hace el gasto de funcionamiento del Estado, ¿no? Ahí principalmente estamos hablando de lo que es el pago de sueldo de muchos trabajadores estatales. Por otra parte, este recorte, si bien es importante, no es de la magnitud que había anunciado el actual presidente Milei ante la campaña, sino que es más chico debido a que también prevé un aumento de impuestos, ¿no? Un aumento importante en algunos de los impuestos, como por ejemplo el impuesto país. Esto es contrariamente a lo que él había anunciado en la campaña, que no iba a aumentar ningún impuesto, ¿no? Estamos viendo el aumento del impuesto país, también el aumento de derechos de exportación a algunos sectores de la industria que no lo tenían, que lo empiezan a tener. Entonces eso hace que el recorte no sea de la magnitud de lo cual se había informado, ¿no? Lo que no queda muy claro es cómo va a ser el desarme de estas famosas LELIQ o LEBAC que tiene el Banco Central. Lo que estamos viendo ahí es que la mayoría de los bancos se han colocado en muy corto plazo en estos instrumentos, se han ido a los pases que son de 7 días, ¿no?, de vencimiento, y ahora el gobierno lo que ha anunciado ayer a la noche es que va a empezar a emitir bonos, el gobierno nacional, para desarmar un poco esos instrumentos, esas inversiones que hay en el LELIQ, ¿no? Entonces va a empezar a ofrecer una tasa más alta en esos instrumentos de deuda, seguramente la tasa está por arriba del 133%, para que eso le ganara a la inflación mensual, ¿no? Entonces los pases seguramente se van a desarmar y van a pasar a estos nuevos instrumentos. Entonces lo que estamos viendo es que hay un manejo financiero en estos primeros días que el gobierno de alguna manera quiere tratar de contener, por un lado, el tipo de cambio, llevarlo a un valor bastante real, que es de 800 pesos, mantener la tasa de interés, no aumentarla. Y esta es una diferencia de lo que había surgido en el gobierno de Cambiemos con la gestión de Sangleris cuando devaluó y aumentó la tasa de interés. Acá lo vemos que habrá una fuerte devaluación, pero hay un aumento de tasa. Y por otro lado tenemos que ir viendo, bueno, qué va a pasar con estos recortes del gasto, ¿no? Que es lo que todo el mundo está pendiente y lo que más le tiene miedo, ¿no? Me gustaría hablar sobre ese tema, ¿no? En cuanto a lo que es la reducción del déficit fiscal. Ellos han hecho una reducción a 9 ministerios, han eliminado direcciones, secretarías, subsecretarías. En ese sentido, hoy a la mañana el vocero presidencial Adorni daba declaraciones a la prensa donde también se iba a hacer un fuerte ajuste en lo que es telefonía celular, viajes, gastos de representatividad. Todo funcionario que quiera viajar al exterior tiene que ser con una agenda previa que justifique dicha gestión. ¿Vos creés que la reducción del gasto puede ser significativo o no? Creo que ese tipo de gasto que estás mencionando vos, el gasto en telefonía, seguramente en algunos choferes, autos, creo que no es significativo desde el punto de vista, no se nos mide en porcentaje del PIB, como somos economistas, pero creo que de alguna manera ayuda y da cierta dirección para que la sociedad entienda de que el gobierno también está priorizando esos gastos, ¿no? Acá principalmente, como te decía hoy, el gasto lo vemos en la reducción de tarifas y eso va a implicar que la clase media y baja paguen mucho más de gas, de agua, de luz, de lo que venía haciendo. Seguramente el transporte también va a aumentar. Entonces ahí va a haber, digamos, este anuncio de que había de que la casta iba a pagar el ajuste, en realidad no lo va a hacer la política, lo va a hacer la sociedad, que de alguna manera tiene algún consenso por ahora. Vamos a ver hasta cuándo llega ese consenso. En los próximos 10 meses vamos a ver una inflación mucho más alta que este último dato de noviembre, el 12,8%. Y vamos a ver, bueno, hasta dónde la sociedad de alguna manera logra ajustarse el cinturón, ¿no?
y si empieza a haber algún efecto positivo por parte del gobierno en cuanto a tratar de mantener el tipo de cambio, en tratar de generar algún nivel de actividad que se empiece a aumentar, no sé, por el lado de las exportaciones. Uno podría pensar de que por ahí a este tipo de cambio, obviamente todos los exportadores van a estar muy contentos, y algunos sectores que no estaban exportando posiblemente empiecen a exportar y eso genere más empleo, ¿no? Pero esto lo vamos a ir viendo en el paso a paso, al igual que los recortes que se anunciaron, ¿no? Una cosa es el anuncio, otra cosa va a ser lo que realmente se va a implementar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo de qué manera se va gestionando cada una de esas cuestiones, ¿no? Así como estuvimos en estos primeros días viendo cómo se comportaban el mercado financiero con respecto a los dólares, ¿no? Entonces, el gobierno, como hasta ahora, en estos 2 o 3 días, ha logrado, bueno, direccionar al mercado a entender que hay un dólar oficial de 800 pesos. Respecto al tema de la dolarización, es un tema que lo ha anunciado el presidente Javier Milei, pero no es algo que esté resonando tanto en lo que es la agenda actual del ministro Caputo ni del gabinete. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Teniendo en cuenta, digamos, por citar un ejemplo, lo que es la actualización de los alquileres. Hoy el vocero Adorni dijo que existe la posibilidad que las actualizaciones y los nuevos contratos podrían ser efectuados en moneda internacional, en divisas. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto, si es viable o no? Yo no escuché lo que dijo Adorni, pero por un lado creo que la dolarización está lejos de hacerse porque vos no tenés dólares en el Banco Central. Estamos tratando de crear todos que va a tener un valor que es de 800 pesos y eso en parte está justificado porque los economistas hacemos un cálculo de cuál sería un tipo de cambio competitivo para la Argentina y estaría en esos valores, pero lo cierto, ahí se está achicando también la brecha. La brecha financiera se está achicando en forma considerable, pero la verdad que faltan dólares como para que esto se pueda de alguna manera sostener en el tiempo, ¿no? Y achicar aún mucho más la brecha. Con respecto a dolarizar, bueno, la dolarización implica que más allá de que vos te manejes con dólares, los contratos también se manejen en dólares. Y acá tiene que ver algo con lo que se llama creación secundaria del dinero, y es el hecho de que los bancos crean dinero, ¿no? Entonces, en esa creación de dinero, si los bancos crean en pesos no hay ningún problema, pero en la medida que este dinero se empieza a crear en dólares, que la gente asume compromisos en dólares, sea con los alquileres, tomando deuda en dólares, y en Argentina en algún momento, como ha pasado a lo largo de la historia, falten dólares, eso te va a generar un problema en la cadena de pagos. Y eso te genera una crisis financiera. Entonces creo que la idea esta que tiene Adorni, por lo que vos decís, de tratar que los alquileres se dolaricen, lo veo bastante complicado, sobre todo porque quienes pagan los alquileres no son exportadores, son trabajadores que cobran en pesos. Entonces eso se ve algo bastante complicado y que se pueda llevar a la realidad, ¿no? Me parece que de hecho el mercado mismo no va a aceptar esas condiciones, ¿no? Sí, la verdad que la situación que estamos atravesando, por lo menos quienes alquilamos, y uno escucha distintos mensajes de oyentes cuando salen en el programa, distintos funcionarios están muy alarmados de cómo va a ser sentarse a negociar con el propietario o con la inmobiliaria en caso de haberlo alquilado de esa forma, sobre todo en los próximos meses, ¿no? Si lo van a dolarizar, no lo van a dolarizar, cuáles van a ser los importes, ¿no? Cuál va a ser la tasa de ajuste. Hasta el momento era por una medición que estaba por debajo de la inflación, que era la del Banco Central, ¿no? Pero como que ellos, al dar esa posibilidad de cobrarlos en divisa, que era algo que había transmitido Adorni, que era una decisión que habían tomado en la cartera de Hacienda, recordando bien, pero como que es muy complejo, ¿no? Mira, es complicado porque justamente vos decías esto, empezás a asumir algunos contratos que no se van a poder cumplir en el tiempo, digamos, ¿no? Por otro lado tenés que pensar que lo que estaban los economistas, que va a haber una caída en el nivel de actividad, eso te va a generar desempleo, te va a generar que las personas no van a tener dinero suficiente como para pagar los alquileres, eso también va a ocasionar que quienes compraron la vivienda seguramente tampoco van a tener los ingresos para poder seguir pagando la cuota de los créditos hipotecarios, y de hecho ahí tenés un problema con las personas que ya venían, ¿no?, tomando los créditos UBA, sobre todo, y que sigan en dólares, son créditos que están ajustados por la inflación, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema grave, y en economía hay algo que se llama deuda de deflación, que sabemos que existe el problema que cuando, por ejemplo, en Estados Unidos pasó en 2008, cuando el nivel de actividad cae, las personas se quedan sin trabajo y entonces tienen que pagar la hipoteca. Entonces para pagar la hipoteca lo que hacen es gastar sus ahorros.
cuando se gastan sus ahorros y no tienen trabajo, lo que hacen es vender la casa, pero también cuando todo el mundo sale a vender la casa, termina vendiendo la casa por un precio mucho más bajo de lo que lo había comprado. Y eso lo que te genera es que la persona, a pesar de que vendió la casa, no termina de pagar la deuda. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Personas sin trabajo, sin ahorro, sin vivienda y con una deuda exorbitante que todavía tienen que pagar por delante, ¿no? Entonces, cuando los economistas conocemos ya ese proceso como es una economía normal, digo, la idea esta de dolarizar los alquileres está totalmente por fuera de la lógica, ¿no? Entonces, creo que no se condice con la realidad. Bueno, Facundo, agradecemos como siempre mucho los minutos que te has tomado en conversar con No Todo es lo que parece. Bueno, gracias a ustedes por este momento, por esta charla, y bueno, esperamos que el año que viene podamos tener algunos datitos de esperanza, ¿no?, en la economía argentina. Esperemos que cuando volvamos a conversar con vos nos tires datos más alentadores. Bueno, ya no depende de mí, depende de la economía argentina y de nuestros dirigentes. Muchas gracias, Facu.